Los yokai son algo muy complicado de definir, sin embargo, lo podemos considerar como una categoría del folclore japonés para designar a todos los seres paranormales los cuales relata. En esta categoría encontraremos fantasmas, demonios, monstruos, bestias, animales y hasta objetos inanimados. La palabra yokai se compone de dos kanji, yo y kai. Yo siendo un afijo que significa atractivo, mientras que kai significa sospechoso o aparición. Por lo que podemos traducirla de manera general, casi literal y ad hoc a su concepto, como una misteriosa aparición que llama la atención en algún sentido. Ante este escenario de esta traducción excesivamente detallada, se le suele simplemente reducir a cualquiera de los seres que engloba. Cabe puntualizar que yokai se pronuncia como si tuviese dos O, debido a que pronunciaciones como youkai no se consideran correctas. El origen de esa forma de decirlo se cree que surgió como un malentendido de pronunciación a la hora de trasladar el término al inglés. Sus intenciones, al igual que su descripción y tipo, son muy variadas, ya que pueden ser de índole maligna, benigna o indiferente. Aun cuando toda su descripción varía entre cada espécimen evaluado, la característica que tienen en común es que, regularmente, se les califica como arrogantes. Esa arrogancia inmanente de los yokai nace por el hecho de que poseen, en la gran mayoría de los casos, una superioridad en fuerza y poder sobre los mortales. Este pensamiento de superioridad los llega a ser ermitaños, por lo que suelen evitar el contacto con humanos. Aunque, si se llega a tener contacto con uno de ellos y se termina siendo perseguido, aún se cuentan con los monjes budistas que pueden realizar un exorcismo y liberarte del yokai. Pero, como dijimos, depende mucho de dónde y cuándo estés. Eso, sin tomar en cuenta de que, para empezar, en Japón se practican dos religiones diferentes, el sintoísmo y el budismo, por lo que vemos pertinente hablar un poco de historia. En la Edad Antigua, hubo historias que ocurrieron en tierras orientales. Una fue en lo que hoy conocemos como China, y otra en las islas de Japón. Ambas retrataban la presencia de algo, de un fantasma, un espectro, un monstruo, un demonio, o lo que fuera eso que estaba en la corte imperial. Yokai fue el término que se le dio a aquello que fuera. Pero, ¿a qué se referían con eso? Bueno, en el caso chino, la definición que se buscaba era fenómeno que sobrepasa el conocimiento humano, mientras que el japonés llega a algo parecido y sería básicamente fenómenos extraños en general. Aquí ya se les presentaba con una connotación negativa, ya que en el caso de la corte china se dijo que los yokai se presentaban porque había una enorme ansiedad en el ambiente. Por otro lado, en el caso japonés vemos que ya se le relacionó con la religión, porque para poder deshacerse de las apariciones se requería de un proceso de purificación sintoísta. ¿Ven? Les dijimos que dependía. Los yokai no solo hicieron esa aparición, sino que son mencionados en diferentes escritos, crónicas, registros y demás literatura de la época, tanto del sintoísmo, siendo los Kojiki, como del budismo, siendo Nihon Ryoiki y el Konjaku Monogatari Shugo, donde aparecen yokai como Yamata no Orichi, un dragón de 8 colas y 8 cabezas, los Tengu, aves humanoides, los Oni, ogros japoneses y el fenómeno Iyaki Yagyo, pandemonio. Aunque cabe aclarar que no hay verdaderos homólogos de estos yokai en la cultura occidental, por lo que hablaremos más a detalle de estos en próximos videos. No obstante, durante este periodo en realidad nunca se les ilustró, únicamente había descripciones y textos que calificaban su apariencia. Ahora bien, aún así hubo una excepción, siendo el rollo ilustrado del infierno, o Jigoki Sōji, la única pintura de la época que muestra a un Oni. Esta pintura es de un rollo budista con 7 ilustraciones y 6 descripciones que muestran los 7 de los 16 infiernos que hay. Otro de los misterios que envuelve a los yokai en este periodo es la ambivalencia que muestran de ser considerados deidades en algunas regiones y yokai en otras. Esto se piensa que es gracias a que algunos simplemente tienen esa capacidad de cambiarse de bando,
Otros creen que simplemente los yokai son dioses corruptos o dioses a los que se les dejó de venerar. Aunque no hay nada claro con exactitud y esto depende más que nada del mito o leyenda que se narre. Como podemos ver, los yokai en un inicio eran más que nada una idea, un ente, un algo que representaba lo desconocido y, por tanto, algo a lo que temer. Y pese a ello, igual las cosas empezaron a cambiar. En el medievo hubo varios escritos, principalmente religiosos, como el His-enji, siendo este budista. Aunque, en realidad, ya no solo se escribían con ese propósito, sino que la capacidad de publicación se fue ampliando a tal punto de que no solo los monjes budistas escribían, sino que la gente de la aristocracia, ermitaños, guerreros educados y, posiblemente, también gente de la emergente clase mercantil nos dieron sus versiones ilustradas, llamadas otohizoshi, que cambiaban el objetivo a algo más enfocado al entretenimiento. A su vez, como dijimos, ya las ilustraciones se fueron haciendo más comunes. Como muestra de ello, tenemos los emakimono, que son literalmente rollos de imágenes con texto que enseñan una historia conforme la vas desenrollando, casi como si fuera un rollo de película. Esto hizo que los yokai no solo se vieran como algo mítico y religioso, sino también como algo de leyendas, misterio, entretenimiento y aún como una posible amenaza. Hasta que llegó la imprenta. Ya entrando en la Edad Moderna, en el periodo Edo, periodo cercano al Renacimiento, hubo amplias cantidades de publicaciones relativas a los yokai, por lo que fue el periodo donde más ilustraciones de ellos hubo, tanto que sus imágenes estaban plasmadas no solo en libros o dibujos, sino que hasta en materiales como juguetes, juegos y demás mercancía, lo cual desembocó en una asimilación cultural inmediata por parte de los japoneses, ya que unificó la idea de los yokai a tal magnitud de que se tuvo una imagen nacional hegemónica sobre la regional. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que si bien dos regiones tenían sus dos versiones diferentes respectivas, la versión que se propagase a través de la imprenta iba a ser la que prevalecería e iba a formar parte de la cultura nacional. En estas circunstancias, es de esperarse que la población los viese como una fuente de entretenimiento, que como algo a lo que temer. Incluso algunos ya directamente los consideraban ficción. Ahora bien, esto no impidió su popularización. De hecho, la familiarización con los yokai llegó a tal punto de que la gente motivaba la creación de nuevos especímenes y narraciones. Gracias a ello, tenemos una amplia gama de series tales como el Tofu Koso. Pues es un muchacho con un plato de tofu. Sí, tofu. Ya hablaremos de él en otro video. Regresando al tema, en este periodo encontramos un fragmento de un libro ilustrado de yokai, hecho por Masayoshi Kitao, que representa correctamente la imagen de los yokai en su época. Se puede decir que los llamados yokai en nuestra sociedad son una representación de nuestros sentimientos que surgen del miedo. Después, en el periodo Meiji, periodo en el que Japón se encontró en un punto y aparte, ya que se topó con lo que conocemos como restauración Meiji. Uno de los cambios más significativos y que nos atañe es su apertura al extranjero. La influencia del oeste había llegado a través de cuentos populares de Europa, por lo que ahora se habían empezado a esparcir narraciones y yokai basados en elementos de la cultura europea. Por lo que aquí ya podemos encontrar yokai que sí pueden tener homólogos en la cultura occidental. Pero mejor sigamos hacia el futuro. En el periodo Showa, o sea, la gran mayoría del siglo XX, podemos ver un fenómeno semejante a lo ocurrido durante el periodo Edo, pero a una mayor escala. El relato que se contaba de los yokai ya no era compatible con la nueva realidad de los japoneses. Los relatos ya no eran de transmisión oral ni familiar o local, sino de transmisión masiva.
la gente los veía realmente entretenidos y lo abrazaban como parte de su cultura. Eso incentivó a la creación de más contenidos, más yokai. En el proceso, los yokai pasaron de ser posiblemente reales a completa ficción. Los yokai ya no daban miedo. Bueno, algo así. En realidad el carácter de terror de los yokai no se extinguió, sino que se adaptó a algo que le hiciese sentido a este nuevo mundo. Por lo que aquí, la idea de los yokai se divide en dos. En los yokai de los mitos, los relacionados a la cultura y la tradición en sí, junto con los nuevos que añadían riqueza a las historias que se iban creando. Y en los yokai leyenda, los yokai que no nacieron de otra forma más que de la conciencia colectiva. Estamos hablando de los yokai que aparecen en leyendas urbanas. La rareza de los yokai y los entornos que aparecían recién en la vida de la población se juntaron para crear la vasta colección de leyendas urbanas que tenemos hoy en día de Japón. Esto incentivó la creación de nuevos seres, que incluso se les llegó a llamar yokai modernos. Estos, en su mayoría, se tratan de fantasmas o yurei que se encuentran en lugares los cuales cualquier japonés puede identificar, como escuelas, oficinas, baños públicos, etc. También habría que decirse que esta clasificación es pura invención del canal, porque en realidad por su amplia variedad hay muchas formas de categorizarlos. A nosotros la que nos pareció más apropiada fue la forma predeterminada por los expertos, y esta es por hábitat, es decir, montañas, árboles, agua, océano, nieve, plano espiritual, etc. Así como si fuera un Pokémon. Hablando de Pokémones, en la cultura actual, los yokai se encuentran en casi cualquier producto japonés de la cultura pop. Por ejemplo, casi todas las películas de los estudios Ghibli tienen yokai. Varios Pokémones están inspirados fuertemente en yokai. Inuyasha, en su anime homónimo, es un Hanji-O, un híbrido entre yokai y humano. Y obvio, tampoco es el único anime que tiene relación con los yokai, por lo tanto, muchos mangas tienen yokai también. Y la lista de ejemplos podría seguir y seguir. De hecho, la influencia de los yokai modernos ha alcanzado hasta nuestro folclore, ya que leyendas urbanas como la de la niña fantasma del baño de la escuela están basadas en un yokai moderno. Hoy en día, los yokai son seres interesantes, creativos y vistosos, al igual que forman parte de una cultura viva que toma con cariño su valor, su historia, su camino, su tradición, su origen, por lo que, mientras se preserva aún su factor mitológico, todavía nos da una aura de misterio y terror, siendo una leyenda aún vigente.